Catálogo del desastre, una jerarquía del espanto. Introducción, el arte de elegir tu veneno. Vivimos en un mundo que nos vende la felicidad como un producto de supermercado. Bébete esto, cómprate aquello, sonríe para la foto. Pero la realidad, amigo mío, es un bocadillo de nudillos con cristales. La vida es una sucesión de catastróficas desdichas interrumpidas por breves momentos en los que te olvidas de que todo se va a la mierda. Así que, ¿qué hace uno cuando el castillo de naipes se derrumba? ¿Cuándo el día ha sido una patada giratoria en el alma? Se elige un mal menor. Se busca consuelo en lugares extraños. Y aquí es donde empieza nuestro viaje. Hemos compilado y clasificado, con un rigor científico que ya querrían para sí los que estudian los agujeros negros, una lista de calamidades. Desde la extrañamente reconfortante vibración de un motor en marcha sobre tu pecho hasta la aniquilación total en una guerra nuclear. Esta no es una guía para ser feliz. Es una guía para entender que, por muy jodido que estés, siempre, podría ser peor. Y en esa comprensión, quizás, solo quizás, se encuentra una forma retorcida de paz. O, al menos, una buena razón para reírte a carcajadas en la cara del abismo. Empecemos por la cima de nuestra montaña de mierda, la opción preferible. La menos mala de las peores. 1. El spa del desdichado, dormir en el capó de un coche. El escenario, has tenido un día que haría llorar a un marine. Tu jefe te ha humillado públicamente usando un PowerPoint. Tu intento de hacer una lasaña para cenar ha terminado con la visita de los bomberos. El hámster te ha mordido. Llegas a tu coche, esa caja de metal que te transporta de una decepción a otra, y no tienes fuerzas ni para meter la llave en el contacto y conducir hasta tu casa, ese otro escenario de sutil desesperación. Miras el capó. Está ahí, plano, esperando. ¿Y el motor? El motor puede ronronear. La experiencia, aquí estamos, en la cúspide de lo preferible. ¿Por qué? Porque esto, amigos, es una elección. Es un acto de rebelión poética y patética contra la tiranía del día. No es algo que te pasa, es algo que haces. Apoyar la cara contra el metal frío que poco a poco se va calentando es el primer paso. Es un bautismo. Luego giras el cuerpo, te tumbas boca abajo, con el pecho pegado a la chapa. Metes la mano por la ventanilla abierta y giras la llave. El motor cobra vida. Y entonces, la magia. Una vibración profunda, un ronroneo mecánico y constante, empieza a recorrer el chasis del coche y se mete directamente en tu caja torácica. Es como un masaje de tejido profundo para el alma. Cada revolución del motor es una pequeña sacudida que te recuerda que algo, en algún lugar, sigue funcionando. El calor empieza a ser agradable, una manta térmica improvisada que te aísla del frío de la noche y del frío de tu propia existencia. El mundo exterior se desvanece, amortiguado por el zumbido del motor. Los sonidos de la ciudad, las sirenas, las parejas que discuten, todo queda en un segundo plano. Tu universo se reduce a la vibración, el calor y el ligero olor a gasolina y aceite quemado, el incienso de los descorazonados. Es una cápsula sensorial. Un útero de metal. Boca abajo, no tienes que mirar a nadie. No tienes que ver las luces de neón que anuncian productos que no puedes permitirte o felicidades que no puedes alcanzar. Solo ves la textura del capó, quizás algún insecto aplastado que tuvo un día incluso peor que el tuyo. Te da perspectiva. Por supuesto, no es perfecto. Existe la posibilidad de que te deslices y te caigas al suelo con la gracia de un saco de patatas. Existe la remota pero poética posibilidad de que los gases del escape se cuelen de alguna manera y te den el sueño eterno.
Y, por supuesto, está la humillación de que alguien te encuentre así. Un vecino paseando al perro que se queda mirando, sin saber si llamar a la policía, a una ambulancia o a un exorcista. Pero, ¿y qué? Por unos gloriosos minutos, o quizás una hora si tienes suerte, has encontrado un santuario. Un lugar donde el ruido del motor ahoga el ruido de tu cabeza. Has convertido un símbolo de tu rutina de esclavo, el coche, en un diván de terapia. Es un acto de control en una vida que se siente fuera de control. ¿Por qué es mejor que el resto? Es simple. No hay dolor físico duradero, a menos que te caigas, no hay trauma emocional infligido por otro ser humano, a menos que cuentes a tu jefe, pero él no está aquí, y cuando te levantas, con la marca de la rejilla del radiador en la mejilla, eres libre de irte. El coche sigue funcionando. Puedes conducir a casa. O puedes conducir hasta el fin del mundo. La elección, una vez más, es tuya. Es el pináculo del consuelo autoinfligido y miserable. Y por eso, en esta lista de horrores, ocupa el trono. Es el rey de los malos ratos. 2. El ascenso del macho alfa, cuando te dejan por un gorila. El escenario, la conversación. Esa temida, ominosa conversación que empieza con un «tenemos que hablar». Estás en el sofá, el mismo sofá donde habéis visto 1000 películas y comido pizza fría. Ella te mira con una mezcla de lástima y resolución que te hiela la sangre. Y suelta la bomba. No es por ti, es por ella. El clásico. Pero esta vez, hay un matiz. Un matiz del tamaño de un armario ropero. Es que necesito a alguien que me proteja, dice, evitando tu mirada. Alguien que... bueno, que imponga. Un macho de verdad. La experiencia, el golpe inicial no es la ruptura. Es la justificación. No te están dejando por diferencias irreconciliables, por falta de amor o porque roncabas como un oso con sinusitis. Te están dejando por una deficiencia de machesa. Tu existencia entera, tus intentos de ser un ser humano decente, comunicativo y no un neandertal, quedan reducidos a una simple medida: tu capacidad para parecer una amenaza física. En tu mente, empiezas a hacer un inventario. ¿Deberías haber gruñido más en el supermercado? ¿Haber abierto los botes de pepinillos con más furia? ¿Quizás tendrías que haberte peleado con aquel tipo que se coló en la fila del cine? No, tú decidiste usar las palabras. Craso error. La imaginación es tu peor enemiga. Empiezas a visualizar al reemplazo. No le pones cara, solo una silueta. Un tipo que mide 2 metros, con un cuello tan ancho como tu cintura. Un hombre que probablemente desayuna clavos y usa troncos de árbol como palillos. Un individuo que no habla de sus sentimientos, sino que los expresa a través de la rotura de objetos inanimados. El macho de verdad. La humillación es total y absoluta. No es que no fueras suficiente. Es que eras del género equivocado de suficiente. Estabas en la sección de hombres sensibles y modernos, cuando ella, aparentemente, quería comprar en la de gorilas de espalda plateada. Los días siguientes son un infierno de autoevaluación. Te miras en el espejo. ¿Deberías apuntarte al gimnasio? ¿Dejarte barba? ¿Comprar camisetas 2 tallas más pequeñas para que tus brazos parezcan más grandes? Cada hombre que ves por la calle se convierte en un potencial macho alfa. El butanero, el panadero, el tipo que espera el autobús. Todos parecen más capaces de defenderla que tú. ¿Defenderla de qué? ¿De una invasión de osos pardos en el centro de la ciudad? ¿De un asteroide? La herida es profunda porque ataca a un pilar primitivo de la identidad masculina,
por muy estúpido y anticuado que sepas que es. Es un rechazo biológico. Es la gacela diciéndole al león que se va con otro león que tiene la melena más frondosa. ¿Por qué es mejor que lo que viene? A ver, que te dejen así es una putada cósmica. Es un golpe bajo al ego del que tardarás en recuperarte. Pero seamos sinceros, es solo eso, un golpe al ego. No hay cicatrices físicas. No hay facturas médicas. Y, lo más importante, te has librado de alguien que valora a su pareja por su capacidad para la intimidación física en lugar de, ya sabes, por ser una buena persona. A largo plazo, es una bala esquivada. Te duele ahora, pero en un año estarás contándolo en un bar, riéndote de la absurda imagen de un orangután llevando a tu ex al cine. El dolor es puramente psicológico y, como el buen vino, con el tiempo se convierte en una anécdota cojonuda. No hay riesgo de tétanos, ni de desmembramiento. Y por eso, por muy humillante que sea, es preferible a nuestro siguiente concursante en este circo de los horrores. 3. El amigo fiel se vuelve loco, ataque de perro. El escenario, un día soleado en el parque. O quizás la casa de un amigo. Hay un perro. Puede ser un adorable Golden Retriever, un Pitbull con cara de bonachón o un Chihuahua con complejo de Napoleón. Le tiendes la mano para que te huela, como te han dicho 1000 veces. No hace nada, dice el dueño, con una confianza que pronto se revelará trágicamente fuera de lugar. La experiencia, el cambio es instantáneo y aterrador. Un segundo el animal es todo meneos de cola y lengua fuera. Al siguiente, sus ojos se fijan, los músculos se tensan, y el adorable, guau, se convierte en un gruñido gutural que parece venir de las profundidades del infierno. No hay tiempo para procesarlo. El mundo se ralentiza y se acelera a la vez. Ves los dientes. Un destello de esmalte blanco y encías rosadas antes de que todo se convierta en una explosión de dolor. El ataque de un perro no es limpio. Es una carnicería sucia y caótica. Es un torbellino de pelo, dientes y fuerza bruta. Sientes el desgarro. La presión de la mandíbula es increíble, una prensa hidráulica diseñada por la naturaleza para triturar huesos. Si te muerde en un brazo o una pierna, sientes cómo los dientes se hunden en la carne, rasgando músculo y tendones. El dolor es agudo, blanco, cegador. Pero casi peor es el sonido, un gruñido sordo y húmedo mezclado con el ruido de tu propia ropa y piel rasgándose. El pánico es absoluto. Intentas quitártelo de encima, pero es como luchar contra un motor con dientes. Su determinación es total. No está jugando. Está intentando destruirte. El olor a sangre, tu propia sangre, llena el aire. Es un olor metálico y caliente que se mezcla con el aliento del perro. El dueño grita. Tú gritas. El perro gruñe. Es una sinfonía del caos. Si caes al suelo, es peor. Te sientes vulnerable, una presa. El ataque se vuelve más frenético. Sientes tirones, sacudidas violentas como si intentara arrancarte un trozo. Finalmente, de alguna manera, el ataque cesa. O el dueño consigue controlar a la bestia, o alguien interviene, o el perro simplemente decide que ha terminado. Te quedas ahí, temblando, cubierto de sangre y saliva, mirando la herida. No parece real. Es un amasijo de carne desgarrada, un mapa de dolor que no reconoces como parte de tu cuerpo. El viaje al hospital es una neblina. Las preguntas de los médicos. La dolorosa limpieza de la herida, donde cada roce de la gasa es una nueva tortura. Los puntos de sutura, que se sienten como si te estuvieran cosiendo el alma. Y luego, la vacuna contra el tétanos y la antirrábica, por si acaso.
¿Por qué es mejor que lo que viene? Un ataque de perro es una experiencia traumática y jodidamente dolorosa. Te dejará cicatrices físicas y un miedo probablemente irracional hacia cualquier canino, desde un gran danés hasta un pomerania. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, es, generalmente, sobrevivible. Los perros, incluso los más grandes, son manejables. Un ser humano adulto tiene posibilidades de defenderse o de ser rescatado. La medicina moderna puede coser las heridas y prevenir infecciones. El trauma es real, pero está contenido. Es un animal doméstico que ha perdido los papeles, no una fuerza imparable de la naturaleza. No te está cazando para comerte en la cima de una montaña. Es un cortocircuito en la relación hombre-animal. Doloroso, sangriento, pero localizado. Y créeme, cuando veas lo que viene a continuación, agradecerás que solo fuera un perro. 4. La cima de la cadena alimenticia te recuerda tu lugar, ataque de grandes felinos. El escenario, estás donde no deberías estar. En un safari en la sabana africana y te has alejado del jeep para hacer la foto perfecta. O estás de excursión en las montañas rocosas, ignorando los carteles que advierten de la presencia de pumas. O, en el escenario más surrealista, un tigre se ha escapado del zoo local y ha decidido que tu jardín es un buen lugar para merendar. La experiencia, a diferencia del perro, esto no es un malentendido. Esto es depredación. Para un gran felino, no eres un amigo que se ha vuelto loco. Eres comida. Y te lo hacen saber con una eficiencia aterradora. Primero, el silencio. Los grandes felinos son cazadores sigilosos. Probablemente no lo veas venir. Sentirás una presencia, un escalofrío en la nuca, el tipo de miedo primario que tus antepasados sentían cuando salían de la cueva. El aire se vuelve denso. Los pájaros se callan. Y entonces, lo ves. El león, no es el rey de la selva por nada. Es un tanque de músculo y arrogancia. Si te ataca, probablemente sea un macho joven expulsado de su manada, desesperado y hambriento. El ataque es una explosión de fuerza bruta. Un rugido que no solo oyes, sino que sientes en tus huesos, seguido de una carga que parece deformar el aire. El impacto de sus 200 kilos te lanza por los aires como a un muñeco de trapo. Sus garras, del tamaño de navajas curvas, se hunden en tu carne, no para morder, sino para sujetar. Y luego, la mordedura. No va a tu brazo. Va a tu cuello o a tu cráneo, buscando apagar las luces de forma rápida y profesional. El tigre, si el león es un rey, el tigre es un asesino. Más grande, más fuerte y solitario. El ataque de un tigre es la definición de emboscada. Saldrá de la maleza como un fantasma naranja y negro. No habrá rugido de advertencia. Solo el peso de una locomotora cayendo sobre ti. Su especialidad es el ataque por la espalda. Sentirás un dolor increíble en la nuca cuando sus colmillos, largos como tus dedos, seccionen tu médula espinal. Fin del juego. El leopardo, el oportunista. Un maestro del sigilo. Si te ataca un leopardo, es porque te ha estado observando durante horas. Sabe tus movimientos. Ha esperado el momento perfecto. Es más pequeño, pero eso lo hace más ágil. Su ataque es una ráfaga de garras y dientes. Te arrastrará, todavía vivo, a la cima de un árbol para comerte en paz, lejos de las hienas y otros ladrones. Imagina la vista, colgado de un árbol, desangrándote, mientras una obra de arte de la evolución te devora. El jaguar, la versión americana y más robusta del leopardo. Tiene la mordedura más potente de todos los felinos en relación a su tamaño. No se anda con chiquitas. No va al cuello. Va directamente al cráneo.
Su mordedura está diseñada para perforar los caparazones de las tortugas y los cráneos de los caimanes. Tu cabeza es como un melón para él. Un crack, y se acabó. El puma, o león de montaña, el fantasma de las Américas. Similar al leopardo en su técnica de acecho. Te atacará por detrás, saltando desde una posición elevada. Sentirás el impacto y luego una presión inmensa en la base del cráneo. Es eficiente y silencioso. Los supervivientes de sus ataques, pocos, a menudo dicen que ni siquiera lo oyeron llegar. El guepardo, seamos honestos, si te ataca un guepardo, es que tienes muy mala suerte. Son los más ligeros y menos agresivos. Suelen cazar presas más pequeñas. Un ataque a un humano es raro, pero si ocurre, sería más una serie de mordiscos rápidos y huidas, una confusión más que un intento de depredación. Aún así, sus garras no son retráctiles, así que cada zarpazo es como ser arañado con clavos. El terror de ser atacado por un gran felino es absoluto. Es la comprensión de que no eres más que carne. Toda tu inteligencia, tus logros, tus sueños, no significan nada para esta criatura. Eres un eslabón en la cadena alimenticia, y acabas de conocer al que está por encima de ti. ¿Por qué es mejor que lo que viene? Puede sonar extraño, pero hay una cierta pureza en esto. Es la naturaleza siendo naturaleza. Es rápido, normalmente. Es un final definitivo a manos de una criatura majestuosa y aterradora. No hay malicia, solo instinto. Además, la probabilidad de que te ocurra es infinitesimalmente pequeña. Tienes que buscarlo activamente. Y si bien el resultado es casi con toda seguridad la muerte, es una muerte, digamos, limpia, en su propósito. No hay la extraña intimidad ni la perversión psicológica de nuestro siguiente punto. Es un final brutal, sí, pero honesto. Y por eso, por increíble que parezca, es preferible a 5. La cuna inquietante, dormir en el vientre de una mujer embarazada. El escenario, esto no es un ataque. No es un accidente. Es una situación de una extrañeza tan profunda que desafía toda lógica. Por alguna razón, te encuentras en la posición de tener que, o querer, lo cual es aún más perturbador, usar el vientre de una mujer embarazada de gran tamaño como almohada. La experiencia, olvídate del terror físico. Esto es un chapuzón en la piscina del malestar psicológico. Te acercas a la mujer, que está recostada. Su vientre es una cúpula perfecta y tensa, una protuberancia que alberga una nueva vida. Y tú vas a poner tu sucia y cansada cabeza sobre él. El primer contacto es raro. La piel está caliente, tensa y suave. Es una superficie viva. No es como el capó de un coche, que es metal inerte. Esto respira. Sientes el suave ascenso y descenso de su respiración bajo tu mejilla. Ya es bastante íntimo y extraño. Pero entonces, sucede. Sientes un movimiento. Un pequeño golpe, una patada, desde el interior. Un ser humano que aún no ha nacido te acaba de dar un toque desde el otro lado de la pared abdominal. Y tú estás ahí, con la oreja pegada, como si intentaras escuchar los secretos del universo a través de un intercomunicador de carne. El nivel de incomodidad se dispara. Estás invadiendo dos espacios personales a la vez, el de la mujer y el del feto. Eres un intruso en el milagro de la vida. Cada movimiento del bebé es un recordatorio de tu posición absurda. ¿Deberías decirle algo a la madre? Oye, creo que tu hijo me ha saludado. ¿Deberías quitar la cabeza? Pero ¿y si ella se ofende? Empiezas a pensar en la logística. ¿Y si babeas? ¿Dejarás una mancha de baba en el epicentro de la creación? ¿Y el sonido?
Puedes oír los ruidos internos del cuerpo de la mujer. Borboteos, murmullos digestivos, el latido de su corazón. Y quizás, si te concentras mucho, el latido más rápido y pequeño del feto. Es como tener la cabeza metida dentro de un documental de National Geographic. El sueño es imposible. ¿Cómo vas a dormir cuando estás siendo partícipe involuntario de un momento tan sagrado y, para ti, tan profundamente extraño? Te sientes como un pervertido, un científico loco, un niño perdido. La situación es demasiado compleja emocionalmente. No hay violencia, no hay sangre, pero la transgresión de los límites es tan masiva que te deja psicológicamente exhausto. Y está la otra persona. La mujer. ¿Qué piensa ella? ¿Está cómoda con esto? ¿O está aguantando por pura educación, mientras por dentro piensa que eres el ser más raro que ha conocido? La tensión social de la situación es más pesada que cualquier felino. ¿Por qué es mejor que lo que viene? A pesar de la extrema rareza y la incomodidad psicológica, nadie muere. Nadie resulta herido. Es solo raro. Profundamente, inolvidablemente raro. Te dejará una anécdota que nunca podrás contar en una cena de empresa, pero no te dejará cicatrices. No hay una reacción alérgica mortal que te cierre la garganta y te haga luchar por cada bocanada de aire. No hay una maquinaria gigante que te someta a fuerzas G para las que tu cuerpo no está preparado. Es un trauma silencioso y social, una incursión en el valle de lo inquietante. Y por muy extraño que sea, es controlable. Siempre puedes levantar la cabeza y decir, bueno, creo que ya he descansado. Y por eso, es un paraíso de normalidad comparado con la siguiente parada de nuestro tour. 6. La traición del propio cuerpo, shock anafiláctico. El escenario, estás disfrutando de una comida. Unos cacahuetes en el bar, un plato de marisco en la playa, o quizás te ha picado una avispa mientras cuidabas tus geranios. Al principio, no notas nada. Pero luego, un picor. Un picor extraño en la garganta. La experiencia, el shock anafiláctico es la guerra civil definitiva. Es tu propio cuerpo decidiendo que algo inofensivo, para la mayoría, es el enemigo público número uno, y lanzando un ataque nuclear total para combatirlo. Tu sistema inmunológico, tu supuesto protector, se convierte en tu verdugo. El picor en la garganta se intensifica. Sientes como si tuvieras pelusa o arena dentro. Tragas, pero no se va. Luego, tu piel empieza a reaccionar. Ronchas rojas y calientes, urticaria, empiezan a aparecer por todo tu cuerpo, como si estuvieras floreciendo en una erupción de pánico. Y entonces, la respiración. Tu garganta empieza a cerrarse. Es una sensación lenta y horrible. Cada inspiración se vuelve un poco más difícil que la anterior. Es como intentar respirar a través de una pajita que alguien está aplastando poco a poco. Empiezas a jadear. Un silbido agudo, una sibilancia, acompaña cada intento de llenar tus pulmones. El pánico se apodera de ti. Un pánico puro, animal. No puedes conseguir suficiente aire. Tu corazón empieza a latir a una velocidad de locura, intentando compensar la falta de oxígeno, pero al mismo tiempo, tu presión arterial se desploma. Sientes un mareo intenso, como si el suelo se estuviera inclinando. Tu visión se vuelve borrosa, con puntos negros bailando en los bordes. Tu cara y tus labios se hinchan. Te miras en un espejo y no te reconoces. Eres una versión monstruosa de ti mismo, una caricatura hinchada y aterrorizada. Intentas hablar, pedir ayuda, pero tu voz es un graznido ahogado. Tu lengua también se ha hinchado, llenando tu boca.
La sensación de impotencia es total. No es un enemigo externo que puedas golpear o del que puedas huir. El enemigo está dentro, en cada célula de tu cuerpo. Estás siendo asfixiado desde el interior. Es una traición a nivel molecular. Si no recibes una inyección de adrenalina, epinefrina, de inmediato, el final es inevitable. Perderás el conocimiento mientras tu cuerpo sigue luchando una guerra sin sentido contra un trozo de cacahuete. Te ahogarás en tierra firme, rodeado de aire que no puedes usar. Es una de las formas más aterradoras y solitarias de morir, una lucha desesperada contra ti mismo. ¿Por qué es mejor que lo que viene? Un shock anafiláctico es el terror en estado puro. Es tu cuerpo traicionándote de la forma más fundamental. Sin embargo, hay un factor clave que lo coloca aquí en la lista, la velocidad y la posible solución. Es un evento agudo. O te mata rápidamente, o te salvas rápidamente con la medicación adecuada. No hay un tormento prolongado durante horas o días. Es una crisis violenta y breve. Si tienes un EpiPen, puedes ser tu propio héroe. Puedes detener la cascada de la muerte con un simple pinchazo en el muslo. No hay una intención maliciosa por parte de una máquina o un ser humano. Es una lotería biológica terrible. Y si sobrevives, la recuperación, física, al menos, es relativamente rápida. El trauma psicológico de saber que un simple alimento puede matarte es otra historia, pero al menos estás vivo para tener ese trauma. Y esa posibilidad de intervención, esa carrera contra el reloj que puedes ganar, lo hace marginalmente preferible a ser un pasajero indefenso en una máquina de tortura centrífuga. 7. La centrifugadora del infierno, una noria a 100 km por hora. El escenario, estás en una feria de pueblo. El olor a algodón de azúcar y grasa rancia flota en el aire. Decides subir a la noria, esa atracción clásica y romántica. Te sientas en la cabina, que se balancea suavemente. La noria empieza a girar, lenta, majestuosa, ofreciéndote una vista panorámica de las luces de la feria. Pero algo va mal. Un ruido metálico. Un chirrido. Y la rotación empieza a acelerar. La experiencia, al principio es divertido. Oye, esto va más rápido de lo normal. Le gritas a tu compañero de cabina, riendo. La risa se congela en tu garganta cuando la velocidad sigue aumentando. 10, 20, 30 km por hora. La vista panorámica se convierte en un borrón de luces de colores. A 50 km por hora, la fuerza centrífuga empieza a hacer de las suyas. Te sientes aplastado contra el asiento. Tu cuerpo pesa el doble. La cabina, diseñada para un suave balanceo, empieza a sacudirse y a crujir bajo la tensión. Los tornillos gimen. A 70 km por hora, ya no es una atracción. Es una centrifugadora humana. La sangre se te va a las extremidades. Tu cabeza se siente ligera y a punto de explotar al mismo tiempo. Intentas gritar, pero el viento te roba el aliento de la boca. El sonido es un rugido ensordecedor, una mezcla del aullido del viento y el chirrido agónico del metal. A 100 km por hora, las leyes de la física se vuelven tus enemigas mortales. Estás experimentando una fuerza G para la que ningún ser humano normal está preparado. Tu visión se oscurece, visión de túnel, a medida que la sangre abandona tu cerebro. Sientes una presión insoportable en el pecho, como si un elefante estuviera sentado sobre ti. Cada vez que tu cabina llega a la cima del círculo, sientes un instante de ingravidez aterradora antes de ser lanzado hacia abajo a una velocidad suicida. En la parte inferior del círculo, la fuerza G te aplasta con una violencia brutal. Tus órganos internos se sienten como si estuvieran siendo exprimidos.
El terror no es solo la velocidad. Es la impotencia. Estás atrapado en una caja de plástico y metal, dando vueltas sin control. Miras hacia abajo y ves a la gente como hormigas, corriendo, gritando, sin poder hacer nada. Miras la estructura de la noria y rezas para que los ingenieros que la diseñaron en los años 70 no estuvieran borrachos ese día. Cada crujido, cada vibración, te anuncia el inminente colapso estructural. ¿Qué será primero? ¿Te desmayarás por la fuerza G? ¿La cabina se desprenderá y saldrá volando como una bala de cañón? ¿O toda la estructura se doblará sobre sí misma en un amasijo de hierros retorcidos? El tiempo se estira. Cada rotación es una eternidad de tortura física y mental. No hay escapatoria. Solo puedes esperar el inevitable y catastrófico final, mientras el mundo se convierte en un vórtice de colores y gritos. ¿Por qué es mejor que lo que viene? Esto es una pesadilla mecánica, una tortura prolongada. Pero, aunque parezca increíble, hay un resquicio de esperanza. Las máquinas pueden fallar, pero también pueden ser detenidas. Quizás alguien consiga cortar la corriente. Quizás el motor se queme. Hay una, mínima, posibilidad de que la cosa se pare antes del desastre total. Además, el enemigo es impersonal. Es una máquina loca, no una criatura con garras y dientes que quiere devorarte. Y aunque el final probable es horrible, es un accidente. No es la furia concentrada de 400 kilos de músculo y mala leche que te ha elegido personalmente como su saco de boxeo. La muerte por fallo mecánico, por muy aterradora que sea, carece de la malicia personal de nuestro siguiente contendiente. 8. El abrazo del oso, cuando Yogi decide que no le gustas. El escenario, estás de acampada en un bosque que parece sacado de una postal. El aire es puro, los pájaros cantan. Has guardado la comida en el coche, como dicen las normas. Pero has olvidado esa chocolatina que tienes en el bolsillo de la chaqueta. Y un oso pardo, o un grizzly, si estás en Norteamérica y quieres subir el nivel de dificultad, la ha olido. La experiencia, no lo oyes llegar. Un oso puede moverse por el bosque con el silencio de un ninja. Simplemente, está ahí. De pie sobre sus patas traseras, es una torre de pelo, músculo y dientes que bloquea la luz del sol. El olor que desprende es una mezcla de tierra húmeda, pelo mojado y algo salvaje e indefinible. Suelta un bufido, un sonido que parece hacer vibrar el suelo. Y luego carga. Un oso pardo puede correr a casi 60 km por hora. No tienes ninguna posibilidad de escapar. Hacerse el muerto, te dijeron. Buena suerte intentando recordar ese consejo cuando una pared de furia de 400 kilos se te viene encima. El impacto es como ser atropellado por un coche. Te lanza por los aires. Y luego empieza el ataque. Un oso no es un felino elegante. No busca un mordisco limpio en el cuello. Un oso es una fuerza de la naturaleza bruta y caótica. Te muerde, te araña, te golpea. Sus garras, de 10 centímetros de largo, no están diseñadas para cortar, sino para excavar y destrozar. Cada zarpazo te arranca tiras de piel y músculo. Es como ser atacado con 5 cuchillos de carnicero a la vez. El dolor es tan inmenso que tu cerebro casi se apaga. Su mordedura es devastadora. Puede triturar un fémur humano como si fuera una galleta. Si te muerde la cara o la cabeza, el resultado es una destrucción total. Los supervivientes de ataques de oso a menudo quedan desfigurados de por vida, con partes de la cara literalmente arrancadas. El oso te zarandea como a un muñeco. Te levanta, te golpea contra un árbol, te deja caer. Sientes cómo tus huesos se rompen. El sonido de tus propias costillas crujiendo es algo que nunca olvidarás, si sobrevives para recordarlo.
Durante todo el ataque, estás consciente de su poder abrumador. Es una demostración de la total indiferencia de la naturaleza hacia tu existencia. No hay odio en sus ojos. Solo una concentración animal, una fuerza imparable que te está desmontando pieza por pieza. Y lo peor es que puede que no te mate. Los osos a menudo neutralizan la amenaza y luego se van. Te dejan allí, un amasijo sangrante y roto, para que mueras lentamente de tus heridas, de hipotermia o desangrado, mientras escuchas cómo se aleja por el bosque. ¿Por qué es mejor que lo que viene? Un ataque de oso es uno de los peores encuentros posibles con la vida salvaje. Es brutal, destructivo y te deja física y mentalmente destrozado, si te deja. Pero, al igual que con el felino, es un acto de la naturaleza. Es un animal defendiendo su territorio o buscando comida. No hay una capa de complejidad humana, de fallo tecnológico o de destino colectivo. Y, lo más importante, ocurre en tierra. Estás en tu elemento, por así decirlo, aunque estés siendo masacrado en él. No estás suspendido a 10.000 metros de altura en una lata de metal que se precipita hacia el suelo. La escala del desastre, por muy personal y horrible que sea, está contenida en ese pequeño claro del bosque. No implica a cientos de personas ni a la física de la caída libre desde la estratosfera. Y esa falta de escala masiva lo hace, por un margen muy estrecho, preferible a la caída en picado que nos espera. 9. La caída sin fin, accidente aéreo. El escenario, estás a 35.000 pies de altura, volando por encima de las nubes. El servicio de bebidas acaba de pasar. Estás decidiendo si ver una comedia romántica o un thriller. De repente, una explosión. O una sacudida violenta. El avión se escora bruscamente. La experiencia, el primer segundo es de incredulidad. La gente se mira, con sonrisas nerviosas. ¿Turbulencias? Pero el avión no se estabiliza. Empieza a caer. Las máscaras de oxígeno caen del techo, colgando como orcas amarillas. Ese simple acto es la confirmación oficial de que estáis jodidos. El pánico, hasta ahora contenido, explota. Los gritos llenan la cabina, un coro de terror puro que se mezcla con el rugido del viento que entra por alguna brecha en el fuselaje. El avión no cae en línea recta. Cae en espiral, se tambalea, vibra como si fuera a desintegrarse en cualquier momento. Los objetos que no están sujetos se convierten en proyectiles. Maletas, libros, carritos de bebidas, todo vuela por la cabina en una tormenta de caos. Sientes la ingravidez, la famosa G negativa. Tu estómago intenta salírsete por la boca. Estás flotando en tu asiento, sujeto solo por el cinturón de seguridad que se clava en tu pelvis. Miras por la ventanilla y ves la Tierra girando, acercándose a una velocidad aterradora. Y entonces, tienes tiempo. Demasiado tiempo. Un accidente aéreo no es instantáneo. La caída puede durar minutos. Minutos en los que eres plenamente consciente de tu destino. Minutos para pensar en todo lo que no hiciste, en la gente que quieres. Minutos para escuchar los rezos, las llamadas telefónicas desesperadas que no conectarán, los llantos de los niños. Es un infierno colectivo. Estás atrapado con 200 extraños, todos compartiendo el mismo final espantoso. No hay escapatoria. No hay nada que hacer. Solo puedes esperar el impacto. El ruido es ensordecedor. El avión se está desintegrando a tu alrededor. Oyes el metal retorciéndose, gritando en protesta. La presión del aire cambia. Te duelen los oídos. El frío es intenso. Y en los últimos segundos, quizás, hay una extraña calma. Una resignación. Miras a la persona a tu lado, un completo desconocido, y compartes una mirada de comprensión final.
Sois los últimos miembros de un club muy exclusivo. El impacto es inimaginable. Es la aniquilación instantánea. Una fuerza tan violenta que borra tu existencia en una fracción de segundo. ¿Por qué es mejor que lo que viene? ¿Cómo puede algo tan horrible ser preferible a lo que sigue? Por dos razones. Primero, la certeza. Una vez que la caída es irreversible, sabes que se ha acabado. Hay un final, por muy espantoso que sea. No hay una vida de tormento después. Segundo, es un evento único. No es una condición permanente que te condene a una existencia de pesadilla. No te enfrentarás a un futuro en el que tu propia voz te traiciona a cada segundo, convirtiendo cada interacción social en un circo. No tendrás que vivir con una anomalía que te define y te aísla. El accidente aéreo es un final terrible, pero es un final. Y un final, a veces, es mejor que una tortura sin fin. 10. La banda sonora del infierno personal, doble voz de por vida. El escenario, te despiertas una mañana. Te aclaras la garganta. Vas a decir, buenos días, a tu pareja, a tu gato o a la pared. Y de tu boca salen dos sonidos a la vez. La experiencia, no es que tengas una voz grave y a veces te salga un falsete. No. Es que cada palabra que pronuncias es emitida simultáneamente en dos tonos distintos. Imagina tu voz normal, y al mismo tiempo, una segunda voz, quizás una octava más alta o más baja, perfectamente sincronizada, como un efecto de audio barato de una película de ciencia ficción de los 80. Pero es para siempre. El primer día es de pánico. Vas al médico. A varios. Otorrinos, neurólogos, especialistas en cuerdas vocales. Te miran con una mezcla de fascinación y desconcierto. Te hacen pruebas. Te meten cámaras por la nariz. Al final, el veredicto es unánime. No tenemos ni puta idea de lo que le pasa. Y no, no tiene cura. A partir de ese día, tu vida se convierte en una pesadilla social. Cada conversación es una actuación. La gente intenta no reaccionar, pero no pueden evitarlo. Ves cómo sus ojos se abren un poco más, cómo una pequeña sonrisa de incredulidad se dibuja en sus labios antes de que la repriman. ¿Estás bien?, te preguntan, como si tuvieras un demonio dentro. Pedir un café se convierte en una odisea. Ki, ero, ero un K, fe con le, che. El camarero se queda paralizado. Llama a su compañero para que sea testigo del fenómeno. Te conviertes en una atracción de feria andante. Las llamadas telefónicas son imposibles. La gente piensa que es una broma, que estás usando una aplicación para distorsionar la voz. Vale, muy gracioso, ahora ponte en serio. Pero tú estás en serio. Esta es tu nueva realidad. Las relaciones íntimas se vuelven extrañas. Intentas susurrar algo romántico al oído de tu pareja y suena como un dueto de gnomos borrachos. El sexo se vuelve una comedia no intencionada. Cada gemido es un evento coral. Intentas cantar en la ducha y es una catástrofe armónica. Intentas gritar de frustración y suena como un sintetizador estropeado. Tu propia voz, la herramienta más fundamental para la conexión humana, se ha convertido en tu enemiga, en una fuente constante de humillación y aislamiento. Te planteas aprender el lenguaje de signos. Te planteas el voto de silencio. Te conviertes en un experto en comunicación no verbal. Pero el deseo de hablar, de expresarte, nunca desaparece. Y cada vez que cedes, la doble voz te recuerda tu maldición. ¿Por qué es mejor que lo que viene?
Esto es una tortura psicológica de por vida. Te roba una parte fundamental de tu identidad. Pero, y es un, pero, importante, no te mata. No te causa dolor físico. Sigues siendo funcional. Puedes trabajar en algo que no requiera hablar mucho, como programador o bibliotecario, puedes comer, puedes caminar. Tu vida se vuelve infinitamente más difícil y extraña, pero la vida continúa. No estás condenado a un ciclo de llanto que se convierte en un sonido que hiela la sangre, un sonido que es la manifestación auditiva de la desesperación más pura. Tu voz es rara, pero al menos el acto de llorar sigue siendo tuyo, ¿o no? 11. La risa rota, llorar con chirridos. El escenario, algo terrible ha pasado. La muerte de un ser querido. Una traición devastadora. Una de esas noticias que te rompen en dos. Sientes esa presión en el pecho, ese nudo en la garganta. Las lágrimas empiezan a brotar. Necesitas liberarlo. Abres la boca para sollozar y... La experiencia, en lugar de un sollozo, de tu garganta emana un sonido agudo y chirriante. Un J-I-I, J-I-I, J-I-I. Entrecortado, casi idéntico al de una persona que se está ahogando de la risa. Estás devastado. Tu mundo se ha venido abajo. Y estás produciendo el sonido de la alegría más histérica. La disonancia cognitiva es tan brutal que tu cerebro casi hace cortocircuito. Tu cuerpo te está traicionando de la forma más cruel posible. Intenta llorar de nuevo, más fuerte. El sonido se intensifica. Un chirrido agudo, como el de una hiena con asma, llena la habitación. Imagínate la escena. Estás en un funeral. El momento más solemne. El ataúd desciende. Te derrumbas, y de ti sale ese sonido. J-I-I, 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 H-I-I. La gente se gira. Primero con confusión, luego con horror y finalmente con indignación. ¿Quién es este monstruo que se está riendo a carcajadas en un momento así? Intentas explicarlo, pero cada palabra sale entrecortada por más de esos chirridos espantosos. No. J-I-I. Me estoy. J-I-I, J-I-I. Riendo. Es inútil. Eres un paria. Esta condición arruina la catarsis. El llanto es el mecanismo de liberación del dolor del cuerpo. Es necesario. Pero para ti, cada intento de liberar el dolor solo produce el sonido de la burla. Es como si el universo te estuviera señalando con el dedo y riéndose de tu miseria. Cada película triste, cada canción melancólica, cada recuerdo doloroso se convierte en un campo de minas. Tienes que reprimir tus emociones constantemente, por miedo a que se escape uno de esos chirridos y la gente piense que eres un psicópata. Te conviertes en un prisionero emocional. La gente que te conoce lo entiende, pero nunca se acostumbran del todo. Cuando lloras delante de ellos, ves la lucha en sus caras, la empatía por tu dolor real contra la reacción instintiva a ese sonido horrible. Es una barrera invisible pero infranqueable. ¿Por qué es mejor que lo que viene? Es una maldición psicológica terrible, una forma de tortura emocional exquisitamente cruel. Pero es intermitente. Solo ocurre cuando lloras. Si consigues mantener tus emociones a raya, puedes llevar una vida relativamente normal. Puedes hablar, puedes trabajar. No te enfrentas a la posibilidad de convertirte en un amasijo de carne y metal en una carretera. No es un trauma físico agudo que te puede dejar paralítico o muerto. Es una cruz psicológica, pero una que llevas en silencio la mayor parte del tiempo. Y por muy horrible que sea, un chirrido ocasional es preferible a la sinfonía de huesos rotos y metal retorcido de un accidente de tráfico.
12. La danza macabra sobre dos ruedas, accidente de moto. El escenario, vas en moto. Sientes el viento, la libertad. Eres uno con la carretera. El sol brilla. Es la imagen perfecta. Pero en una fracción de segundo, todo cambia. Un coche que no te ve. Gravilla en una curva. Un reventón. La experiencia, en un coche, tienes una jaula de metal que te protege. En una moto, la carrocería eres tú. El momento en que sabes que el accidente es inevitable es de una claridad aterradora. El tiempo se estira. Ves el capó del coche acercándose, o sientes cómo la rueda trasera pierde tracción. No hay nada que hacer. Luego, el impacto. Y la separación. Sales despedido de la moto. Por un instante, vuelas. Es un vuelo silencioso y horrible. Y luego, el primer contacto con el asfalto. El asfalto es una lija gigante. Si no llevas el equipo adecuado, te arranca la piel y la carne en un instante. Es lo que los motoristas llaman exfoliación por asfalto. El dolor es inimaginable. Pero eso es solo el principio. No te deslizas suavemente hasta detenerte. Das vueltas. Cada impacto con el suelo es un golpe brutal. Sientes, y oyes, cómo tus huesos se rompen, la clavícula, las costillas, el fémur. Tu casco golpea el suelo con un crack que resuena en tu cráneo. Rezas para que aguante. Si tienes la mala suerte de chocar contra algo, un bordillo, una farola, otro vehículo, la energía se transfiere a tu cuerpo de forma devastadora. Los órganos internos chocan contra tus costillas. Hemorragias internas. Lesiones que no puedes ver pero que te están matando. Te detienes. Estás tumbado en medio de la carretera, un bulto roto. Intentas moverte, pero tu cuerpo no responde. O responde con oleadas de dolor tan intensas que te hacen gritar. El olor a gasolina y a tu propia sangre se mezcla en el aire. Oyes el tráfico que se detiene, las voces lejanas. Estás en shock, pero eres consciente de la magnitud del desastre. Eres una colección de fracturas y abrasiones. La recuperación, si la hay, es un infierno. Meses o años de operaciones, rehabilitación, dolor crónico. Placas de metal y tornillos manteniendo tus huesos unidos. Cicatrices que te recordarán para siempre esos pocos segundos de terror. ¿Por qué es mejor que lo que viene? Un accidente de moto es una forma horrible de coquetear con la muerte. El potencial de lesiones graves y permanentes es altísimo. Pero, comparado con un accidente de coche a alta velocidad, hay una diferencia sutil pero clave: la energía. En una moto, tu propia masa es relativamente pequeña. Sales despedido, y gran parte de la energía se disipa en la caída y el deslizamiento. En un coche, estás atrapado dentro de una caja de 1 tonelada que se deforma a tu alrededor, aplastándote. La violencia de las fuerzas implicadas en un choque de coche contra coche es de otro orden de magnitud. Por eso, y solo por eso, preferimos ser un cometa de carne en el asfalto que una sardina en una lata a punto de ser aplastada. 13. La jaula de metal, accidente de coche. El escenario, conduces por la autopista. Música en la radio. Pensando en tus cosas. De repente, un frenazo delante de ti. O un coche que pierde el control y cruza la mediana. O te quedas dormido al volante por una fracción de segundo. La experiencia, el sonido es lo primero que registras. Un chirrido de neumáticos ensordecedor, seguido del sonido más horrible que un ser humano puede oír, el crunch de 2 toneladas de metal chocando y deformándose a 120 km/h.
No hay vuelo. No hay deslizamiento. Hay una desaceleración instantánea y cataclísmica. Tu cuerpo, que seguía viajando a 120 km por hora, se estrella contra el interior del vehículo. El cinturón de seguridad te sujeta, pero la fuerza es tan brutal que te rompe las costillas y la clavícula. Tu cabeza se lanza hacia adelante y el airbag explota en tu cara con la fuerza de un puñetazo de un boxeador, salvándote la vida pero rompiéndote la nariz y quemándote la piel. El coche se convierte en una trampa mortal. El metal se retuerce a tu alrededor. El salpicadero se te clava en las rodillas, destrozándolas. El motor puede acabar en el asiento del copiloto. El techo se hunde. Estás atrapado en un espacio minúsculo, rodeado de cristales rotos y metal afilado. El olor a pólvora del airbag se mezcla con el de los fluidos del coche y, posiblemente, con el de un incendio que empieza a declararse. El dolor es total y absoluto. No es una herida, son múltiples. Fracturas, hemorragias internas, lesiones en la cabeza. Intentas respirar, pero tienes las costillas rotas y quizás un pulmón perforado. Cada bocanada de aire es una agonía. Oyes los gritos de otros ocupantes o un silencio aterrador. Estás desorientado. El mundo está del revés o de lado. No sabes dónde estás. Solo sabes que duele. Y luego, la espera. La espera a que lleguen los bomberos con las mandíbulas de la vida, para cortar el metal y sacarte de esa tumba de acero. Cada corte, cada movimiento del coche, envía oleadas de dolor por tu cuerpo destrozado. ¿Por qué es mejor que lo que viene? Es una carnicería. Una experiencia de una violencia inaudita. Pero ocurre en un entorno relativamente controlado, una carretera. Hay servicios de emergencia que pueden llegar, con suerte, rápidamente. Hay protocolos. La escala, aunque mayor que la de una moto, sigue siendo limitada. Un coche, quizás una colisión múltiple. No es un vehículo de 500 toneladas descarrilando y arrasando todo a su paso. La física del desastre, por muy brutal que sea, es menos apocalíptica que la de un tren fuera de control. La probabilidad de supervivencia, aunque sea con secuelas graves, es estadísticamente mayor. Y por eso, preferimos estar atrapados en un amasijo de hierros en la M30 que a bordo de un tren bala directo al infierno. 14. La serpiente de acero descarrilada, accidente de tren. El escenario, viajas en tren. Es relajante. El paisaje pasa a un ritmo constante. Lees un libro, escuchas música. El suave traqueteo de las ruedas sobre las vías es casi hipnótico. De repente, una sacudida violenta, un ruido atronador, y el mundo se convierte en un caos de metal y destrucción. La experiencia, un tren que descarrila a alta velocidad es un evento apocalíptico. No es un coche. Son cientos de toneladas de acero lanzadas fuera de su camino a una velocidad inmensa. El vagón en el que viajas se inclina de forma imposible. La gente y los objetos salen despedidos con una fuerza increíble. Te estrellas contra las paredes, el techo, otros pasajeros. Es como estar dentro de una coctelera gigante. Los vagones se separan, se pliegan como acordeones, se montan unos encima de otros. El tuyo puede ser aplastado por el de delante o embestido por el de detrás. El sonido es una cacofonía industrial de metal retorciéndose, cristales estallando y los gritos de cientos de personas. Si tu vagón vuelca, rueda por un terraplén, arrancando árboles y rocas. Estás dando vueltas dentro de un cilindro de metal que se está desintegrando a tu alrededor. Los asientos se arrancan de sus anclajes.
Las ventanas explotan hacia adentro, lanzando una lluvia de cristales. El final del movimiento es tan violento como el principio. El vagón se detiene bruscamente, en una posición imposible, en un amasijo de hierros irreconocible. Estás en la oscuridad, o bajo una luz extraña que se filtra por un boquete en el techo. El aire está lleno de polvo, humo y el olor a quemado. El silencio que sigue a los gritos es casi peor. Un silencio roto por los gemidos de los heridos. Estás atrapado, posiblemente bajo otros cuerpos o bajo los restos del vagón. Tus heridas son graves, fracturas múltiples, aplastamiento, lesiones internas. La escena exterior es de una devastación total. Vagones esparcidos a lo largo de cientos de metros, algunos en llamas, otros sumergidos en un río. Es una zona de guerra. El rescate es una operación masiva y compleja. Pueden pasar horas hasta que lleguen a ti. Horas de agonía, atrapado en la oscuridad, escuchando el sufrimiento a tu alrededor. ¿Por qué es mejor que lo que viene? La escala de un accidente de tren es aterradora. La destrucción es masiva. Pero, una vez más, ocurre en tierra. Y el enemigo, por así decirlo, no tiene dientes. Es una catástrofe mecánica, no un encuentro con el depredador perfecto en su propio elemento. No estás siendo cazado. No estás siendo observado por una inteligencia fría y calculadora que ha decidido que eres su próxima comida. Por muy horrible que sea el caos del metal retorcido, no tiene la intimidad aterradora de ser el objetivo de una criatura diseñada durante millones de años para matar. Y esa ausencia de intención depredadora es lo que, por los pelos, lo hace preferible a nuestro siguiente punto. 15. El terror de las profundidades, ataque de tiburón. El escenario, estás nadando o surfeando en un mar de aspecto idílico. El agua es cálida, el sol brilla. Te sientes en paz. Pero debajo de ti, en el azul profundo, algo te ha detectado. La experiencia, la mayoría de las veces, no lo ves venir. El ataque de un gran tiburón blanco es una explosión de velocidad y poder desde abajo. Sientes un impacto. No es un mordisco, es como ser embestido por un coche. Es la fuerza de un depredador de 1,5 toneladas golpeándote a 50 km por hora. Te lanza fuera del agua, o te arrastra hacia abajo con una fuerza irresistible. Y luego, el mordisco. Los dientes de un gran blanco son triángulos cerrados, diseñados para cortar carne y hueso con una eficiencia brutal. Cuando la mandíbula se cierra sobre tu pierna o tu torso, no sientes un dolor agudo al principio. Es una presión inmensa, aplastante. Y luego, el tiburón empieza a sacudir la cabeza. Esta sacudida lateral es lo que causa el daño devastador. Está usando sus dientes como una sierra, arrancando un trozo enorme de tu cuerpo. El sonido, bajo el agua, es un crujido sordo y horrible, el sonido de tus propios huesos rompiéndose. El agua a tu alrededor se tiñe de rojo. Tu sangre se expande en una nube que te envuelve. El pánico es absoluto, pero bajo el agua no puedes gritar. Luchas, golpeas, pero es como pegarle a una pared de músculo. A menudo, el tiburón te suelta después del primer mordisco. Es un mordisco de prueba. No suelen comer humanos, simplemente nos confunden con focas. Pero ese mordisco de prueba puede haberte arrancado una pierna, o haberte abierto el torso, causando una herida mortal. Flotas en el agua, en shock, mirando la herida de la que emana tu vida. El dolor empieza a llegar, una agonía blanca y caliente. Intentas nadar hacia la orilla, pero tu cuerpo no funciona.
Estás solo, sangrando, en el inmenso océano, el hogar del animal que te acaba de destrozar. El terror no es solo el ataque en sí. Es la espera. ¿Volverá? Cada sombra, cada movimiento en el agua, te hiela la sangre. Eres una presa herida en territorio enemigo. ¿Por qué es mejor que lo que viene? Un ataque de tiburón es la materialización de nuestros miedos más primarios. Ser devorado vivo por una criatura de las profundidades. Es una muerte horrible y aterradora. Pero es real. Es físico. Es un evento, por muy traumático que sea, que ocurre en el mundo tangible. No te transporta a un reino de pesadilla surrealista y fisiológicamente imposible. No te sumerge en una fantasía corporal que desafía las leyes de la biología y la cordura. Por muy terrible que sea sentir los dientes de un tiburón, es preferible a la locura onírica que nos espera en el siguiente nivel de este infierno. 16. El bautismo onírico, soñar que una ballena te deja orinar en su vientre. El escenario, estás dormido. Profundamente dormido. Y empiezas a soñar. No es una pesadilla de monstruos o caídas. Es algo mucho, mucho más extraño. La experiencia, en tu sueño, estás en un lugar vasto y oscuro. No es agua, no es aire. Es un espacio orgánico. Te das cuenta de que estás dentro de algo. Algo vivo. Te das cuenta de que estás en el vientre de una ballena. No es aterrador, al principio. Es cálido, suave, y te sientes ingrávido. Las paredes de carne pulsan a tu alrededor con un ritmo lento y poderoso, el latido del corazón del leviatán. Es un útero cósmico. Y entonces, la ballena, que en tu sueño tiene una conciencia y puede comunicarse contigo telepáticamente, te hace una petición. Una petición de una extrañeza insondable. Quiere que orines. Dentro de ella. Tu cerebro onírico procesa esto con una lógica de sueño impecable. No te preguntas por qué. Simplemente aceptas que esto es lo que tienes que hacer. Es un ritual, un intercambio, un bautismo. Y lo haces. En tu sueño, orinas. Y no es un acto normal. Es un torrente, un río dorado que llena el espacio a tu alrededor. La sensación es de una liberación total, una catarsis que va más allá de lo físico. Es como si estuvieras vaciando no solo tu vejiga, sino tu alma, tus miedos, tus penas, en el interior de esta criatura ancestral. La ballena parece satisfecha. Su pulso se vuelve más calmado, más profundo. Te sientes aceptado, purificado. Te acurrucas en un rincón de su vientre y te duermes dentro de tu propio sueño, flotando en una mezcla de líquido amniótico y tu propia orina. Te despiertas. Y la sensación no se va. El recuerdo del sueño es tan vívido, tan real, que te persigue. Cada vez que ves el mar, piensas en ello. Cada vez que vas al baño, recuerdas esa sensación de liberación cósmica. El sueño ha manchado tu realidad. Ha creado una conexión en tu cerebro entre la micción, la purificación y el interior de un mamífero marino gigante. No hay dolor, no hay violencia. Pero tu mente ha sido alterada de una forma sutil y permanente. Has experimentado algo tan profundamente bizarro que te hace cuestionar los límites de tu propia psique. Es una cicatriz invisible, un secreto que nunca podrás compartir con nadie porque ¿cómo explicas que tu experiencia espiritual más profunda involucra orinar dentro de una ballena en un sueño? ¿Por qué es mejor que lo que viene? Es una locura. Una incursión en el surrealismo que te deja tocado. Pero sigue siendo un sueño. Una fantasía.
No importa lo vívido que sea, no ha ocurrido en el mundo real. No has profanado el cuerpo de otra persona de una forma extraña y fetichista. No has cruzado la barrera de la realidad para cometer un acto que te marcaría como un bicho raro para el resto de tu vida. La rareza está contenida en tu cabeza. Y por muy perturbador que sea, un recuerdo onírico es preferible a un acto real y tangible que te perseguirá para siempre. 17. El fetichismo inexplicable, orinar ombligos. El escenario, no sabemos cómo ni por qué. No hay una explicación lógica. Pero te encuentras en una situación en la que estás orinando en el ombligo de otra persona. O, peor aún, es un impulso, una compulsión que no puedes controlar. La experiencia, esto es un nuevo nivel de transgresión. Hemos pasado del sueño a la realidad. El acto en sí es absurdo hasta el extremo. Requiere una logística extraña, la otra persona tiene que estar tumbada, tú tienes que tener una puntería increíble. Es una parodia de un acto íntimo. El ombligo, esa pequeña cicatriz que nos recuerda nuestro origen, se convierte en el receptáculo de tu desecho corporal. Es una profanación tan específica y rara que carece de cualquier contexto cultural o psicológico conocido. No es un fetiche común. Es tu propia y personalísima desviación. La sensación para ti es de una liberación extraña y culpable. Para la otra persona, si es un acto consentido, lo cual abre toda una nueva caja de Pandora de rareza, es probablemente una mezcla de humedad, calor y una profunda confusión existencial. Pero imaginemos que es una compulsión. Imagina que vas por la vida viendo los ombligos de la gente como pequeños urinarios. En la playa, en el gimnasio, en verano. Tienes que luchar constantemente contra el impulso de cometer este acto increíblemente antisocial y bizarro. Tu vida se convierte en un infierno de autocontrol. Evitas las situaciones en las que la gente enseña el ombligo. Te obsesionas. Te sientes como un monstruo, un paria con el secreto más raro del mundo. Si alguna vez cedieras al impulso en público, las consecuencias serían catastróficas. No es solo una agresión, es una agresión tan extraña que nadie sabría cómo reaccionar. La policía, los psicólogos, los jueces. Todos te mirarían con una mezcla de asco y fascinación. Te convertirías en una leyenda urbana. El meón de ombligos. ¿Por qué es mejor que lo que viene? Es un acto degradante y profundamente extraño. Te aísla y te define como un bicho raro. Pero, en el gran esquema de las cosas, es inofensivo. La orina es estéril, en su mayor parte. No causa un daño físico duradero. Es una ofensa a la dignidad, no a la integridad física. Es una humillación, sí. Pero no es la humillación infantil y fundamental de ser castigado sin recreo. No te roba la libertad, el juego, la interacción con tus pares en ese microcosmos de la sociedad que es el patio del colegio. Por muy raro que sea, ser un pervertido adulto es, en cierto modo, más digno que ser un niño castigado. 18. La primera cárcel, ser castigado sin recreo. El escenario, eres un niño. Tienes 8 años. El recreo es el momento más importante del día. Es la libertad, los amigos, el fútbol, los cromos. Es el oasis en el desierto de las clases de matemáticas. Pero has hecho algo mal. Has hablado en clase, no has hecho los deberes, le has tirado una bola de papel al empollón. Y la profesora pronuncia la sentencia, castigado sin recreo. La experiencia, esas 3 palabras son una daga en tu corazón infantil.
El timbre suena, liberando a tus compañeros a un paraíso de gritos y carreras. Y tú te quedas atrás. Te sientas en tu pupitre, en el aula vacía y silenciosa. A través de la ventana, ves a tus amigos jugando. Oyes sus risas, sus gritos. Es una tortura. Estás a pocos metros de la felicidad, pero separado por un muro invisible de castigo. El tiempo se detiene. Los 30 minutos de recreo se convierten en una eternidad. Miras el reloj, pero las manecillas no se mueven. El silencio del aula es opresivo, solo roto por el eco lejano de la diversión que te estás perdiendo. Es tu primera experiencia con la injusticia, o la justicia, pero para ti es lo mismo. Es tu primera experiencia con el aislamiento social. Ves cómo se forman los equipos de fútbol sin ti. Ves cómo se intercambian los cromos sin ti. La vida sigue, el mundo sigue girando, pero tú estás fuera de él. Empiezas a sentir una rabia impotente. Odias a la profesora. Odias al chivato. Odias el sistema. Es una lección brutal sobre el poder y la impotencia. Cuando el timbre vuelve a sonar y tus compañeros vuelven a clase, sudorosos y felices, te miran con una mezcla de pena y superioridad. Has sido marcado. Eres el castigado. Durante el resto del día, llevas ese estigma. ¿Por qué es mejor que lo que viene? Es una experiencia fundamentalmente humillante y formativa en el peor sentido. Te enseña sobre la exclusión y la soledad a una edad muy temprana. Pero es temporal. Dura 30 minutos. Al día siguiente, si te portas bien, vuelves al paraíso. No es un ataque de una manada de depredadores salvajes que te ven como una presa fácil. No es una lucha por tu vida en un bosque oscuro y nevado. Es una herida en tu orgullo infantil, no una herida desgarrada en tu garganta. Por muy terrible que se sienta en ese momento, es infinitamente preferible a ser el plato principal en el banquete de una manada de lobos. 19. El coro de la muerte, ataque de lobos. El escenario, te has perdido en un bosque vasto y nevado. El sol se está poniendo. El frío es intenso. Y entonces, oyes un aullido. No es uno solo. Es un coro. La experiencia, un ataque de lobos no es como el de un oso o un felino. No es un solo individuo. Es una cacería coordinada por una inteligencia colectiva. Los ves por primera vez como sombras que se mueven entre los árboles. Sus ojos amarillos brillan en la penumbra. No se apresuran. Te rodean. Te estudian. Te prueban. Uno de ellos se acercará, mostrará los dientes y se retirará. Están midiendo tu reacción. Están buscando una debilidad. El terror psicológico es inmenso. Estás siendo juzgado por un jurado de depredadores. La manada trabaja como una unidad. Usarán tácticas. Te cansarán. Te conducirán a un terreno donde tengan ventaja. La caza es un juego para ellos, y tú eres el premio. Cuando finalmente atacan, no es un caos. Es una estrategia. Los más jóvenes y rápidos irán a por tus piernas, intentando derribarte. Te morderán los tendones, te inmovilizarán. Una vez que estás en el suelo, el alfa, o la pareja alfa, irá a por la garganta. Su mordedura es potente, diseñada para aplastar la tráquea. Mientras tanto, el resto de la manada empezará a devorarte, a menudo mientras todavía estás vivo. Es una muerte de 1000 cortes. Sientes los tirones, los desgarros, desde todas las direcciones. Es una orgía de violencia depredadora. No hay escapatoria.
Estás siendo desmontado por una familia de asesinos eficientes. El frío de la nieve se mezcla con el calor de tu propia sangre. Lo último que ves son los ojos amarillos, la nieve manchada de rojo y el vapor que sale de los hocicos de la manada mientras se dan un festín contigo. ¿Por qué es mejor que lo que viene? Es una de las muertes más horribles imaginables. Una tortura lenta y consciente a manos de una jauría de depredadores inteligentes. Pero es una muerte natural. Es el ciclo de la vida, por muy brutal que sea. No es la muerte de tu alma digital. No es la aniquilación de tu conexión con el mundo moderno. No es la pérdida de tus recuerdos, tus contactos, tu identidad virtual. Por muy terrible que sea ser devorado por lobos, al menos mueres siendo tú. No te enfrentas a la nada existencial de un ladrillo tecnológico inerte que antes contenía tu vida entera. 20. La muerte digital, que tu móvil se apague y no encienda. El escenario es un día normal. Usas tu móvil para todo: hablar, trabajar, navegar, pagar, orientarte. De repente, la pantalla parpadea y se apaga. Se vuelve negra. La experiencia, al principio, no te preocupas. Se ha quedado sin batería. Lo enchufas. Pero el icono de la batería no aparece. Esperas. Nada. Pruebas el reinicio forzado. La combinación de botones que siempre funciona. Nada. La pantalla permanece negra, un abismo de cristal que refleja tu cara de pánico creciente. Vas a una tienda de reparaciones. El técnico lo mira, lo abre, lo conecta a una máquina. Niega con la cabeza. La placa base está frita. No tiene arreglo. Y no, los datos son irrecuperables. En ese momento, sientes un vacío. No has perdido un teléfono. Has perdido una extensión de ti mismo. Tus fotos, todos los recuerdos de los últimos años. Viajes, cumpleaños, momentos estúpidos, la cara de seres queridos que ya no están. Borrados. Desaparecidos para siempre. Tus contactos, cientos de números de teléfono, direcciones de correo. Amigos, familia, contactos profesionales. Aislado. Tus conversaciones, años de chats de WhatsApp, mensajes que releías. La historia de tus relaciones. Aniquilada. Tus notas, ideas, contraseñas, las que no deberías haber guardado ahí, listas de la compra, fragmentos de pensamientos. Tu segundo cerebro. Extirpado. Tus aplicaciones, el acceso a tu banco, a tus redes sociales, a tu trabajo. Inaccesible. Te sientes amputado. Desnudo. Intenta recordar el número de teléfono de tu mejor amigo. O el de tu madre. ¿Puedes? Los días siguientes son un infierno logístico y emocional. Tienes que reconstruir tu vida digital desde cero. Tienes que llamar a la gente, desde un teléfono prestado, para pedirles su número, sintiéndote como un idiota. Tienes que explicar una y otra vez por qué has desaparecido de los grupos de WhatsApp. Cada vez que instintivamente buscas el móvil en tu bolsillo y solo encuentras un vacío, sientes una punzada de pánico. Estás desconectado. Eres un fantasma en el mundo moderno. La sensación de pérdida es tan profunda que es casi como un duelo. Has sufrido una muerte. La muerte de tu yo digital. ¿Por qué es mejor que lo que viene? Es una catástrofe moderna, una aniquilación de la identidad del siglo XXI. Pero no es la aniquilación literal. No te están obligando a participar en un sistema diseñado para romperte el espíritu y convertirte en un arma. La pérdida es de datos, no de tu propia autonomía.
Es una putada inmensa, pero puedes reconstruirte. Comprarás un móvil nuevo. Poco a poco, recuperarás tus contactos. Crearás nuevos recuerdos. Es un reinicio forzado y doloroso, pero no es la esclavitud. No es la pérdida de tu libertad individual en nombre de una ideología machista y arcaica. 21. La jaula del machito, hacer la mili obligatoria. El escenario, se aprueba una nueva ley. Todo varón mayor de 18 años debe servir en el ejército durante un año. No importa si eres pacifista, artista, científico o si te desmayas al ver una aguja. Tienes que ir. Eres un machito, y tienes que demostrarlo. La experiencia, el primer día es un shock cultural. Te rapan la cabeza. Te dan un uniforme que pica y que no es de tu talla. Te meten en una barraca que huele a sudor, a betún y a desesperación, con otros 50 extraños de todos los rincones del país. Tu identidad se borra. Ya no eres David. Eres, recluta, gusano, mierda. Los sargentos, hombres cuya única alegría en la vida parece ser gritarte a 2 centímetros de la cara, se dedican a destrozar tu autoestima. Cada orden es un grito. Cada error, una humillación pública y una ronda de flexiones hasta que vomites. La rutina es embrutecedora. Levantarse antes del amanecer. Correr hasta que los pulmones te ardan. Hacer la cama con una precisión milimétrica que desafía las leyes de la física. Limpiar letrinas con un cepillo de dientes. Marchar durante horas bajo un sol abrasador. Te enseñan a matar. A manejar un fusil, a desmontarlo y montarlo con los ojos cerrados. A apuñalar a un saco con una bayoneta mientras gritas como un loco. Todo tu ser se rebela contra ello, pero tienes que hacerlo. La disonancia es brutal. El aburrimiento es tan terrible como el esfuerzo físico. Horas y horas de no hacer nada, de esperar órdenes, de pulir botas. Tu mente se atrofia. Pierdes tu libertad. No puedes ir a donde quieres. No puedes comer lo que quieres. No puedes vestir como quieres. No puedes ni pensar como quieres. Estás atrapado en un sistema diseñado para romperte y reconstruirte a su imagen y semejanza, un autómata obediente. Un año de tu vida. Un año perdido, robado, dedicado a un propósito en el que no crees, rodeado de gente que no has elegido, sometido a una disciplina absurda y humillante. Sales de allí siendo una persona diferente. Más duro, quizás, pero también más cínico, con una parte de tu alma irremediablemente rota. ¿Por qué es mejor que lo que viene? La mili es la anulación del individuo. Es un año de tu vida tirado a la basura en un altar de masculinidad tóxica. Pero, en teoría, es un año. Y en teoría, es en tiempos de paz. No estás siendo arrojado a una trinchera. No estás viendo a tus compañeros volar en pedazos por un obús. No estás viviendo en una pesadilla de barro, ratas y muerte constante. Es una simulación de la guerra, no la guerra en sí. Y por muy horrible que sea la simulación, no es nada comparado con la realidad. La siguiente parada de nuestro tour es la realidad en su forma más cruda y terrible. Y ahora, el abismo. Los horrores que trascienden lo personal y se convierten en cataclismos colectivos. Aquí ya no hay preferencias, solo diferentes grados de aniquilación. 22. El resto del apocalipsis, un empate técnico en el infierno. Llegamos al final de la lista, y aquí las distinciones se vuelven académicas. Entramos en el terreno del horror a gran escala, donde la experiencia individual se disuelve en una catástrofe colectiva.
Intentar clasificar estos eventos es como discutir si es mejor ahogarse en lava o en ácido. El resultado es el mismo, la aniquilación. Por lo tanto, los presentamos como un bloque, un empate técnico en el último puesto de la miseria humana. El infierno flotante, dormir encima de un ferry. Imagina la mili, pero en el mar. Estás en la cubierta de un buque de guerra o un gran ferry, no como pasajero, sino como parte de la tripulación de más bajo rango. No tienes camarote. Duermes en la cubierta, expuesto a los elementos. El viento helado del océano te corta la cara. La lluvia y las olas te empapan hasta los huesos. El suelo de metal vibra constantemente con el estruendo de los motores que tienes justo debajo, un dolor de cabeza perpetuo. El olor a combustible y a salitre se te mete en los poros. No hay descanso. No hay silencio. No hay comodidad. Es una tortura de baja intensidad, pero constante, día y noche. Es la mili, con el añadido del mareo y la posibilidad de caer por la borda en medio de una tormenta. La Gran Guerra, Primera Guerra Mundial. Te arrancan de tu pueblo y te meten en una trinchera en el Somme. Vives en el barro. Un barro espeso y fétido, mezclado con sangre, excrementos y los restos de tus compañeros. Las ratas, gordas por alimentarse de cadáveres, corretean sobre ti mientras intentas dormir. La comida es una bazofia. Tienes piojos, pie de trinchera, una enfermedad que pudre tus pies. Y el ruido. Un bombardeo de artillería constante, día y noche, que te vuelve loco. El silbido de los obuses, las explosiones que hacen temblar la tierra. Y luego, el silbato. Tienes que salir de la trinchera y correr hacia las ametralladoras alemanas, que te siegan como si fueras hierba. Ves a tus amigos morir de las formas más espantosas. Gas mostaza que te quema los pulmones por dentro. Alambre de espino que te desgarra. Es un matadero industrializado, una picadora de carne humana. No hay gloria. No hay heroísmo. Solo una muerte anónima y horrible a miles de kilómetros de casa. La guerra total, Segunda Guerra Mundial. La tecnología ha avanzado. Ahora, la muerte viene también del cielo. Eres un civil en Londres durante el Blitz, o en Dresde, o en Hiroshima. Las sirenas aúllan y corres a un refugio mientras tu ciudad es arrasada por las bombas. Sales y tu casa ya no existe. Tu familia ha desaparecido. O eres un soldado en el frente oriental, luchando en el infierno helado de Stalingrado, donde el canibalismo se vuelve una opción. O desembarcas en Normandía, en una playa donde la esperanza de vida se mide en segundos. O eres un prisionero en un campo de concentración, donde la humanidad es sistemáticamente erradicada y convertida en humo y cenizas. La Segunda Guerra Mundial llevó el horror de la primera a cada rincón del planeta, borrando la línea entre combatientes y civiles. Todos eran un objetivo. La sombra nuclear, posible Tercera Guerra Mundial. Esto es el final. No hay trincheras. No hay frentes. Solo sirenas, y luego, un destello de luz más brillante que 1000 soles. Si estás cerca, te vaporizas instantáneamente. Dejas de existir. Si estás más lejos, la onda expansiva te destroza. Los edificios se derrumban. Vientos de cientos de kilómetros por hora te lanzan por los aires. Y si sobrevives a eso, empieza el verdadero infierno. El invierno nuclear. El sol queda bloqueado por el polvo y el hollín. Las temperaturas se desploman. Los cultivos mueren. La radiación invisible te envenena lentamente. El cáncer, las malformaciones, la enfermedad. La civilización se ha derrumbado.
Los supervivientes luchan por las últimas latas de comida, matándose unos a otros en un mundo gris y moribundo. Es el apocalipsis. El fin de la historia. El contacto hostil, trato alienígena o ataque de dinosaurio. Aquí entramos en la ciencia ficción, pero el horror es el mismo. Trato alienígena, una raza superior llega a la Tierra. No vienen en son de paz. Nos ven como nosotros vemos a las vacas o a las hormigas. Somos un recurso. O un experimento. O una plaga que hay que erradicar. Su tecnología es incomprensible. Nuestras armas son inútiles. Nos cazan, nos esclavizan, nos usan para sus retorcidos propósitos. Es la experiencia de los nativos americanos, pero a escala planetaria. Una humillación y una aniquilación total a manos de seres que ni siquiera podemos empezar a comprender. Ataque de dinosaurio, un evento tipo Jurassic Park a escala global. Los depredadores más grandes y eficientes de la historia del planeta vuelven a la vida. Un T-Rex en mitad de la Gran Vía. Velociraptores cazando en manadas en los supermercados. Pterodáctilos arrancando a la gente de las azoteas. Volvemos a ser presas. Nuestra tecnología nos da una ventaja, pero ellos son la encarnación de la máquina de matar de la naturaleza. Sería una guerra por la supervivencia del planeta, una pesadilla de dientes y garras a una escala que haría que un ataque de oso pareciera un problema con un caniche. Conclusión: elige tu propio infierno. Y ahí lo tienes. Un recorrido completo por la escalera de la desdicha, desde un consuelo extrañamente tierno en el capó de un coche hasta la aniquilación total de la especie. ¿Qué hemos aprendido? Que el dolor es relativo. Que la humillación psicológica puede ser tan mala como una herida física. Y que, por muy jodida que sea tu situación, casi siempre hay un escalón más abajo en el sótano del sufrimiento. Esto no es una invitación a la desesperación, sino todo lo contrario. Es un recordatorio. La próxima vez que tengas un mal día, que tu novia te deje o que tu móvil decida suicidarse, respira hondo. Piensa en las trincheras del Somme, en el invierno nuclear o en ser la merienda de una manada de lobos. Y entonces, quizás, tu problema te parecerá un poco más manejable. O al menos, tendrás una buena razón para ir a tu coche, encender el motor y echarte una siesta vibratoria en el capó. Porque, como hemos demostrado con un rigor casi ofensivo, hay cosas mucho, mucho peores. Este informe ha sido escrito por David